Vamos a empezar con la penúltima charla que tenemos en TechFest 2024 en este track. Sabéis que es la penúltima, luego hay otra más y después tenemos la keynote de cierre y la despedida, ¿vale? Importante también que os quedéis a verlas, porque al final pues cuidamos mucho el evento y yo creo que es bonito pues poder estar hasta el final, ¿no? Entonces ahora, a continuación, vamos a tener a Jimena, que nos ha traído una charla, como veis, con un título pues muy reconciliador, ¿verdad? Al final, bueno, pues Python, un lenguaje que inicialmente se utilizaba como lenguaje de scripting, que luego se ha utilizado para web, que ahora se utiliza para data science, para machine learning, pues parece que no es suficiente y quiere también copiar un mundo que hasta ahora está dominado por JavaScript, ¿no? Y se va a meter en el mundo del frontal. Así que veremos a ver si lo consigue o no lo consigue. Jimena, todo tuyo. Muchas gracias. Pues buenas a todas, a todos y a todes. Os voy a contar un chisme en lo que acaba de entrar la gente. ¿Sabéis qué pedí apuesta a esta sala? Porque me dieron una sala más grande y les dije, no, yo quiero la 2, que ya toca. Y me dicen, no, Jimena, que esa sala es más pequeña. Y le digo, ya, pero es que es más bonita. Y quiero primar lo bonito frente a lo funcional, para que la gente de frontend se sienta como en su equipo. Entonces, os quiero preguntar, ¿quién aquí hace frontend? ¿Os dedica al diseño, UX, UI? Bueno, hay un grupo de masocas, entiendo, porque yo he avisado. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Allá vamos. Me presento, soy Jimena, soy ingeniera informática, me especialicé en desarrollo de software. Soy full stack developer, aunque sobre todo es verdad que trabajo en el área de Python. Soy mentora, soy speaker, me gustan mucho las charlas, he dado muchas charlas. Y soy profe, cuando tengo tiempo. Y ya me queda poco, pero soy la presidenta de Python España. Ya me queda poquito para jubilarme de presidenta, pero bueno, esta será de las últimas charlas que de presi. Y ya he hecho mis 2 años de candidatura, así que a ver quién viene. Lo que sí que estaré es apoyando en la EuroPython, en la conferencia europea de Python, así que os animo a asistir, porque de verdad que es un entorno súper chulo, es un ambiente muy diferente, el europeo del español, la verdad, con todos sus lados, el cambio de cultura es grande, pero creo que vale la pena. Así que todas las personas que estéis un poco metidas en la área de Python, este año es en Praga. Se acaba de cerrar el Call for Papers, pero las entradas pues estarán por ahí, estarán cerquita, así que estad atentas. Y nada, contando un poco quién soy yo, ahí tenéis mis redes, pues sigo. Vamos a ver, ¿qué tenemos ahora mismo en el frontend? O bueno, lo que ha habido siempre, vaya, ya lo conocéis. Pues tenemos JavaScript, TypeScript, que si Angular, React, Vue, luego cada poco sale alguna metodología nueva, que si pues Redux, que si, no sé, lo que toque, ¿no? Al final es un mundo un poco caótico, gris, porque tenéis que estar constantemente aprendiendo, cambiando, os tenéis que adaptar a la moda. Pero no pasa nada porque hemos llegado a la gente de Python a traeros un poquito de luz, ¿vale? Y esto es la charla de qué es PyScript. Pues, ¿qué es esto de PyScript? ¿De dónde nace? ¿A quién se le ocurre meter Python en el frontend, ¿no? Que es algo así como muy ajeno. Pues es un terreno dominado por JavaScript y sus afines. Pues esta idea surge de una empresa que se llama Anaconda. Anaconda es una empresa que se dedica al open source, muy relacionada, muy metida en el mundo de Python. Y dentro de su equipo surge la idea de, oye, pues si Python ya se usa, es el lenguaje más usado actualmente, según los informes del DIO y demás, es un lenguaje que es fácil de aprender, tiene una curva de aprendizaje relativamente sencilla y ya se usa pues, prácticamente en todas las áreas, porque lo tenemos, pues, como decían, empezamos en scripting, pero lo tenemos en web, en data, machine learning, y es el lenguaje que al final más se está aprendiendo y más se está utilizando. Pues, ¿por qué no meterlo también en frontend y facilitar un poco, ¿no? Esa entrada al frontend para las personas? Vamos, básicamente, que lo que quieren es que exista un lenguaje único que los una a todos y, por tanto, Anaconda, entiendo que sería el ojo de Sauron. Lo que no sé yo, como divulgadora de Python, en esta historia, ¿qué personaje me toca a mí?
Cuidado con lo que decimos. Pues esta es un poco la introducción, ¿no? Pero vamos a ponernos serios para entender cómo se ha hecho esto. Lo primero de todo, ¿cómo es un Hola Mundo en Python en el frontend? Vamos a ver la comparación, ¿no? Un Hola Mundo en el frontend hablando con manejo del DOM, ¿no? No solo JavaScript frente a Python, que al final pues, son lenguajes de programación y es parecido. El Hola Mundo de JavaScript, pues lo sabéis, simplemente pues un query selector, meto mismamente el header con el ID y el mensaje que corresponda, o Hola Mundo o lo que toque, ¿no? Y lo típico que me meto en los meta, en los links, el head, lo básico. Y vais a ver que el de Python es muy parecido, es prácticamente lo mismo, solo añadimos dos cositas. Vamos a añadir un script arriba, que es donde vamos a importar la versión de PyScript con la que estoy trabajando, ¿no? Y más abajo vamos a linkar el script donde yo tengo mi código de Python. Y en el Python, como veis, hay muchas formas de trabajar el DOM con Python. Tenemos formas propias que ya vienen per se en PyScript, pero en este caso he querido elegir esta, me parecía muy sencillita, pero tiene un import. Es verdad que, oye, pues estoy usando PyScript, pero ¿por qué si ya estoy usando PyScript, ¿por qué me traes otro import con el Python y ahora lo tengo que hacer así? Pues me parecía interesante comentarlo porque Python se está desarrollando ahora, está aún es un proyecto en el que se están trabajando y ya funciona, o sea, podemos usarlo, pero es verdad que no está del todo extendido, es un paquetito dentro de PyScript. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, porque es que al final PyScript nace con la idea de, sí, de trabajar en el frontend, de aportar cosas, pero no per se como pasar por encima o quitar a JavaScript y empezar a manejar el DOM, sino trabajar quizás con librerías como NumPy, Pandas, que te generan tus plots, te generan pues, tus gráficos y los puedas incluir fácil en un Canva sin tampoco mucho manejo del DOM. Entonces, por eso, de entrada, tenía otras funcionalidades, no tenía pues el requisito del DOM. Es cierto que tiene otras formas de manejarlo, pues típicas de pues, accedo al window o escucho un evento o lo que sea. Pero bueno, esta me parecía interesante y muy sencillita de trabajar. Más cositas. Ya he visto un poco cómo es Hola Mundo, pues avanzamos. Aquí llega la parte que para mí es más interesante, ¿no? Python es un lenguaje orientado a objetos, que lo podemos usar en muchas áreas, con muchos paradigmas. Lo podemos usar pues, con programación funcional, podemos hacer imperativa, lo podemos hacer incluso con eventos. Se hace mucho cuando trabajamos con sistemas embebidos, IoT, al final estamos escuchando eventos. Pero JavaScript, una cosa que tiene, aunque también podemos, por supuesto, tener clases, hacer orientado a objetos y otros tipos de paradigma, trabaja con eventos en el front, es lo que estamos acostumbradas. Y para mí, esto es, en mi experiencia personal, el paradigma orientado a eventos es una barrera de aprendizaje. Cuando he sido profesora y cuando yo también estuve aprendiendo y lo he vivido, me parece mucho más complicado aprender los eventos, entenderlos, ¿no?, que los objetos, porque al final el paradigma orientado a objetos se basa en intentar representar el mundo real por escrito, ¿no? Pues tengo que definir un objeto o una persona o lo que sea, un usuario, y yo entiendo pues, que un usuario tiene unas características y puede hacer unas cosas. O yo tengo un coche pues tiene unas ruedas, un chasis, un volante y pues arranca, frena y demás. En cambio, el orientado a eventos, como dependes mucho de las interacciones exteriores, creo que ya genera la primera barrera de aprendizaje. Y por eso veo la motivación de crear PyScript para romper esa primera barrera, ¿no? Que es un poco también la intención, que sea algo didáctico. Luego, además, aparte, tenemos formas de trabajar con ello. Tenemos, por ejemplo, los botones. Pues tenemos el PyClick, ¿vale? Claro, ahora todo va a ser PyAlgo, esto es Python. Entonces, pues tenemos el evento que ya directamente lo tenemos integrado en PyScript y hacemos un handler, que es muy parecido a como los haríamos con JavaScript, para pues, lanzar en este caso un console.log o el evento o lo que corresponda. Este es muy, muy similar. Si veis la forma de escribirlo es totalmente Python, pero es verdad que os tiene que parecer, os tiene que sonar un poco a cómo trabajamos con los eventos en JavaScript. Otra forma de trabajar con los eventos y demás sería con los decoradores, ¿vale? Esta arroba que tenemos aquí es un decorador típico de Python, es una forma muy normal de trabajar con Python y no es ajena a la gente que hace frontend porque al final, cuando trabajamos, por ejemplo, en React, que es con lo que más familiarizada puedo estar,
cuando usamos los hooks y UseEffects, al final lo que hacemos es englobar las funciones, entonces es muy parecidito. Este when al final sustituye a un dem de un callback, o cuando a un fetch, pues es un poco parecido, pero una sintaxis que para la gente que estamos muy familiarizada con el backend y con Python, pues se nos hace más amigable y más sencilla de leer. Y una formita más, tenemos todos estos eventos, ¿no? Como que ya nos los trae per se PyScript, que nos facilitan el trabajo con las callbacks. No necesito estar definiendo, añadiendo los eventos uno a uno, como haría con JavaScript vainilla, ¿vale? No estamos hablando de ningún framework de por medio, sino pues ya me trae el onReady, el onBeforeRun, y no tengo que estar tanto atenta a, pues a esas peculiaridades que tienen al principio las callbacks, las asincronías, porque ya me lo está gestionando, me pone esa capita por encima que me ayuda. Y como veis son funciones lambda, iguales que las que haríamos en JavaScript, lo único que en Python, que también las tenemos, aunque es verdad que a lo mejor el lenguaje en el backend no las usamos tanto, pero la sintaxis es muy, muy similar. Entonces, es una forma de acercar mundos bastante amigable. Y ahora hay una pregunta. Claro, esto, Jimena, a nivel de accesibilidad UX, ¿cómo funciona? Pues realmente funciona igual que siempre. O sea, al final, nosotras seguiremos añadiendo nuestras area labels, el UX tiene que seguir estando ahí, el que yo al evento pues lo llame PyClick, no cambia en nada el funcionamiento de la página y ni tampoco va a quitar a la semántica de mi web, ¿no? Si yo lo tengo bien definido y tengo bien definida la usabilidad para los usuarios, pues no debería restarme nada el utilizar Python. También, por otro lado, el UX, la experiencia de usuario, la accesibilidad, no es solo hacia afuera a las personas que lo usan, sino también hacia la gente que hace ese código, lo mantiene y lo comparten. Entonces, Python, tenemos el Zen, ¿no? Que es lo que nos hace un poco secta, el seguir esos pasos de, oye, pues Python tiene que ser pythónico, tiene que ser bonito, tiene que ser, pues todas estas cosas mejor, lo óptimo, mejor lo que está bien expresado. Pues eso nos hace escribir un código también que es muy verboso. No acortamos, nuestras funciones no tienen abreviaturas, usamos pues, todas las letras. Entonces, eso también es algo guay, que yo creo que aporta mucho a la experiencia de desarrollo. Y luego, aparte de este apartado, que creo que de verdad que estamos bien en ello, hablemos de la arquitectura, ¿no? Esta es la parte que me parece muy interesante, esto me he esforzado mucho en entenderlo para explicaroslo bien, porque es donde está la chicha. O sea, ¿cómo han conseguido meter Python en los navegadores cuando toda la vida nos han dicho, oye, es que los navegadores ejecutan JavaScript y ya está, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho con otros lenguajes? O sea, no puede ser fácil si no ha habido otros. Pues bueno, si hablamos de arquitecturas y hablamos de la de JavaScript, parece sencillita, así a priori, ¿no? Es como, bueno, pues si se dedican a pintar APIs, pues ya está, les ponemos esto. Pero tiene chicha, es que está muy bien optimizada, ¿vale? Al final, pues es un buen matrimonio, bien avenido, los navegadores y JavaScript, pues tenemos su código que genera el árbol que se hace con todas las instrucciones de código, el bytecode, y luego ya vienen los engineers, pues el V8 en el caso de que se use Chromium, SpiderMonkey en el caso de que usemos Firefox, y sé que hay otros, pero ahora mismo pues son los engines que están más extendidas, ¿no? Que son al final las que funcionan a modo de máquina virtual y meten pues toda esa magia negra y todas esas optimizaciones que hacen que JavaScript, pues la verdad, vaya muy bien y tenga muy buenos tiempos y muy buenos rendimientos en los navegadores. Claro, pues de esto a Python, ¿qué hacemos? Pues aquí llega todos los bloques y cosas que ha habido que hacer para llegar acá. Empezamos, ¿no? Teniendo JavaScript, fijaros, está en la capita de arriba del todo. Yo puedo meter JavaScript en mi Python gracias a las Foreign Function Interface, que son las FFIs. Y puedo meter código mío propio, o puedo meter librerías, o puedo instalarme con uno de modules, instalarme lo que necesite. Luego la siguiente capita por debajo sería PyScript, que al final es esa capa de abstracción, ¿no? Que me genera pues una serie de wrappers para facilitarme el uso de las funciones que ya me está dando JavaScript, pero de una forma que me sea pues, más conocida, amigable a mí como backend. Y ahí también vendrían pues todas esas librerías de Python que tengo, como NumPy, como Pandas, como pues cualquiera Matplot, las que quiera meter. PyScript por debajo es una mezcla de JavaScript, TypeScript y Python. Al final está escrito en eso. Y por eso esa facilidad de comunicación con JavaScript.
Y ya sí que debajo es donde tendríamos Python, la capa de Python, que ya es donde tendríamos que elegir el tipo, entre comillas, de Python que vamos a usar, ¿no? Porque en Python tenemos tipos como acentos. Teníamos PyODide, que es pues el Python más o menos normal, el que va a compilar Python y el que se usa de per se. Tenemos MicroPython, que lo hemos introducido en el frontend, y yo creo que no sé, como ha sido muy buena idea, porque al final MicroPython es lo que se usa mucho para sistemas embebidos, se usa también en sistemas de satélites, se usa MicroPython. Entonces, es un Python que pesa muy poquito, está optimizado pues, a niveles de memoria, es más pequeñito, no tengo todas las funciones. Eso no quiere decir que el lenguaje no funcione, pero si, por ejemplo, un NumPy no lo voy a poder exportar si estoy usando la versión de MicroPython. Y luego está en desarrollo, aún no ha salido, Spy, que es una versión estática de Python que se está preparando específica para los navegadores. Y ya una vez que yo elijo mi Python, ¿no?, sobre el que construyo esta pirámide, llega Mescripton, que es el que por fin va a hacer la compilación, la transformación a WASP, que al final es lo que ya me puede conectar con JavaScript, ¿no? Y esto sí que ya, por fin, lo podrá leer los engines que hemos hablado de JavaScript, V8, SpiderMonkey, no el que sea, y ya seguirá el proceso que se le aplica a JavaScript pues, de optimización o arreglillos para que funcione sobre el navegador, ¿no? Y esa es la capa en la que por fin podemos machear. Y todo esto se puede hacer gracias a PolyScript, que es una interfaz que nos permite no solo hacer esto con Python, sino que también nos hace ese puente para otros lenguajes. Con R podríamos hacerlo, también creo que hay alguna implementación de seguro y para algún lenguaje más. Pero bueno, han sido la gente de Python la que se ha metido de lleno a pelearse y a crear toda esta interfaz, esta serie de wrappers para poder hacer ese match. Y, pues bueno, esto es todo el cacao que tenemos que hacer. Entonces, pasando de esto, todas estas capas, llegan los benchmark. Claro, ¿cómo pensáis que saldrán los benchmark? O sea, os los muestro. Quiero pensar, la gente de Python seguramente se esperaba los resultados. Espero que alguien de JavaScript haya pasado miedo un momento. No tenéis por qué pasarlo. La realidad es esta, o sea, JavaScript están probados con V8, ¿vale? Con el engine de Chromium. Tiene muy buenos tiempos. Es más, Python tiene fama de lenguaje lento. Y no es que sea lento, realmente es un lenguaje que funciona bien. No necesitamos velocidades súper extremas en todo, porque si no, programaríamos en ensamblador y ya está, es lo más óptimo y lo más rápido. Pero es cierto, va a ser más costoso. Y esto luego, sin sumarle la parte de la máquina virtual que se tiene que instalar en el navegador, que eso es una vez cuando cargas la página. Con PyODide, pues bastante mejor los tiempos, con MicroPython peor, pero vamos a explicar estos números. MicroPython está optimizado a nivel de memoria, no a nivel de velocidades. Entonces, los rendimientos buenos, cuando yo uso MicroPython, es cuando lo uso en espacios chiquititos, ¿no? Cuando lo estoy trabajando, pues en un sistema embebido, por ejemplo. Entonces, ahí es donde es lo interesante. Tampoco es que no es una carrera. Por cierto, el benchmark es de cálculo de factoriales, ¿vale? Que no lo he dicho, que al final pues es algo sencillito que le meta caña y podamos ver un poco los números que salen. Utilidad, vale, Jimena, ahora este es el momento de ya he visto los números, me levanto y me voy de esta charla, porque ¿qué voy a querer hacer esto si mira la comparación? Vaya mierda. No, sí que es útil. Aparte de las propuestas que os he contado de, oye, es que es muy interesante a nivel didáctico, porque me acerca dos mundos. También es interesante el hecho de tener estas interfaces, pero tenemos varias cosillas, veréis. Primero, a veces yo no quiero tener ciertos datos en el backend. Los datos sensibles prefiero que se queden en el frontend, prefiero que sea la persona en su navegador la que los meta, los introduzca, se computen de la forma que se tengan que hacer o se trabajen y queden ahí y yo le doy unos resultados, pero yo no almaceno eso, no me expongo. Eso es una de las razones por las que quiero poder meter Python, pues un dataset sensibles, por ejemplo, a lo mejor no me los quiero llevar al backend. Luego, más razones.
Las aplicaciones complejas. Puede ser muy interesante integrarlo en aplicaciones complejas. Por ejemplo, no pensemos en webs normales al uso, no pensemos en single web application ni nada de esto. Si pensamos en, no sé, en un Netflix, ¿vale? Al final eso también es web. A lo mejor hay una parte que podría ser interesante que se trabajase y se computase desde el frontend sin tener que enviarla al backend. Que evidentemente con las arquitecturas actuales de JavaScript mucho de esto se hace, pero el traerme las librerías de Python es lo que le añade ese extra. Luego con Jupyter Notebook es algo que usamos mucho y combinado con un PyScript puede darnos un resultado bastante potente. Y lo mismo, al final son aplicaciones complejas que van a tirar de librerías de Python que puede ser muy interesante que estén computadas en el frontend. Luego lo más interesante, y esto creo que lo habéis escuchado mucho en el TFS porque ha habido muchas charlas de Machine Learning, IA y demás. O sea, computar estas cosas cuesta una pasta. Pudiendo no pagarlo yo y que sea la gráfica del usuario el que lo haga, pues bueno. Y no es que vayamos a meter sistemas, modelos de lenguaje ni nada, pero hay grandes cálculos que a lo mejor por rendimiento es interesante que se hagan directamente en el frontend. O también, por ejemplo, puede ser para cuando se hacen ciertos cálculos o ciertas aplicaciones un poco sensibles para que no nos usen nuestro backend para criptar o hacer minería, pues puede ser interesante de dejarlo todo aislado en el frontend, ¿no? Y tener un poquito esa barrera y trabajar pues eso con Python. Y lo más importante e interesante de esto, pues es que, uy, me falta un dibujito, muchos más, pero falta uno, este. Que tenemos la comunidad de librería. La comunidad de Python es súper grande, hay mucha gente haciendo, hay mucho software open source, hay muchas librerías, al final hay mucha gente participando de ellas. Sí, React es open source, sí, yo puedo aportar, pero ¿me van a escuchar en React? O sea, React es muy grande, de ahí a que me escuchen va a ser difícil que yo abra un ISO y aporte algo. Evidentemente no me van a escuchar tampoco en Django si vengo y abro un ISO e intento aportar algo. Pero a lo mejor en una librería pequeñita de cálculo, no sé, de algo de satélites y veo un ISO y hago una contribución, me es mucho más fácil. Y eso sí que lo voy a poder exportar a mi paquetito de Python y lo voy a poder trabajar. Que sí, que es verdad que con los nodemódulos y los paquetes pues también tenemos algo parecido. Pero es verdad que la potencia que tiene la comunidad de Python y las librerías y la cantidad de gente que hace Python es algo muy interesante a mezclar con el frontend y con la gente de JavaScript. Al final es unir dos comunidades, ¿no? Y un poquito esa es la idea, vaya. Ejemplos, ¿vale? ¿Dónde puede ser esto interesante, Jimena? Porque no sé, aún no me has convencido. Bueno, primer ejemplo. Este es muy chulo. Voy a ver si lo puedo dar. Este es un videito. Esto está hecho todo en PyScript, ¿vale? Todo es PyScript y estamos usando Trees.js también para hacer los cálculos. No sabía que tenía música, pero tenemos música. Este es un juego de ir esquivando pues, todos estos bloques. Entonces, pues mola bastante. Pero todo esto, renderizados, los cálculos de cómo giro, cuándo colisiono, cómo calculo una colisión, están hechos con Python. Y al final, pues, poder hacer juegos en el frontend utilizando las herramientas de Python de cálculo, pues nos abre un montón de puertas, ¿no? Y muchísimas ventanas. Está guay, os dejo ahí el link para que le podáis echar un ojo. No ahora me escucháis. Pero luego y podéis jugar y tal, y está guay. Yo he sido muy torpe, así que he cogido su vídeo, si no me habría grabado a mí, la verdad. Más opciones. Este es el pause, este es el play, pues entonces le doy con el ratón. No pasa nada. Aquí, se me va a ir Carmen, pero Carmen Asensio, que la tenéis presentando el track 1, ella trabaja mucho con SVGs, ¿no? Los SVGs a mí siempre me han parecido súper chulos, pero me han generado un poco de barrera porque al final son vectores, son muchos números, son cálculos, son los paths. Y yo en JavaScript, pues no sé, a lo mejor no me he sabido manejar o me ha generado respeto. Pero yo sé que trabajar con vectores, con Python es muy sencillo. Tengo muchísimas librerías de cálculo, de cambio, que hacen estas cosas. Entonces creo que podría ser muy guay mezclar esos mundos, ¿no? La parte esta de SVGs y toda la potencia de cálculo que tenemos para hacer pues cosas muy chulas, ya sea pues jueguecitos como el que hemos visto o diseños. Este es de Carmen, está hecho pues con JavaScript, obvio, pero podría ser guay intentar pasarlo a PyScript y ver cómo funcionarían estos mundos juntos. Más cosillas.
Estos son fractales, estos están calculados directamente con PyScript, al final son operaciones matemáticas, tardaban muy poquito en renderizarse, la verdad. El mundo de ciencia dentro de Python es súper amplio, entonces cálculos de fractales, cálculos de grandes operaciones, cálculos de grandes matrices. Lo dicho, ponemos el cálculo en el frontend para no tener que llevármelo al backend y además puedo generar estas cosas directamente en el frontend usando librerías que instalo ahí. No necesito hacer todo el paso. Y la verdad es que estas son con... estas son de Pandas, yo creo. Te generan en... Pandas. Es bastante sencillito generarlas porque ya está todo preparado para hacerlo. Es el día a día de la gente de ciencia de datos, muchas veces. Y un ejemplito más que os he traído, que este me gusta, porque es verdad que Python es lento, ¿vale? O sea, perdón, PyScript en el frontend puede ser lento. Pero mirad esto, la cosa no es el código, aunque es poquito código. Este ejemplo lo que va a hacer es cargar un CSV y según le da, ¡pum!, me genera toda la tabla con todos los datos y me calcula todas las cosas instantáneamente. Entonces, es verdad que hemos hablado que es más lentito que JavaScript, pero a lo mejor son milisegundos. Y para estas cosas, estos cálculos, la ganancia que tengo haciéndolos en el front, en vez de tener que enviármelos al backend y volver, y las librerías que ya me lo hacen solo, que no me las tengo que currar, pues, oye, una cosa por otra, son tiempos también que me ahorro. Y esto es muy, muy guay, la verdad, el poder importar un CSV directamente en el navegador y que me genere toda la tabla y me haga todos los cálculos, y ese es el código, ¿vale? Las 30 líneas que hay ahí, no había más líneas. Evidentemente hay un HTML asociado y demás, tenéis también el link, pero lo que es la parte de Python es eso. Me parece muy, muy guay. Y no es bonita la tabla, porque de momento PyScript esta gente, sobre todo backend, pero es instantánea y creo que esa es la parte guay. Y más cosillas que tenemos. Como es vídeo también le tendré que dar aquí. A ver, quiero irme, por favor. Ya está. Siguiente, vale. ¿Dónde puedo encontrar todas estas cosas? Hay muchos ejemplos, sobre todo muy enfocados en matemáticas, ciencias, cálculos grandes, en pyscript.com, ¿vale? Al final es como un IDE embebido donde podéis jugar con todo esto, ya os da la template y tenéis todas las cosas ya pues preinstaladas para que no tengáis que hacer nada. Otra cosa interesante, PyScript, el Python que se va a ejecutar, es el que yo diga, ¿no? Porque se va a ejecutar en el navegador, no va a tocar mi máquina. El environment que se levante o la versión de Python no es la que yo tenga instalada en el ordenador o la que la persona usuaria vaya a tener, sino la que yo ponga. Entonces está guay este espacio embebido para poder hacer pruebas. Hay bastantes ejemplos subidos, algunos de los que he sacado son de aquí. Y pues bueno, así toqueteáis y veis un poquillo cómo es la sintaxis, la semántica y las cosillas que se están haciendo. Y vale, una última idea. ¿Es esto una charla de Python contra JavaScript? ¿Quién gana? ¿Quién mola más? Yo tengo librerías, comunidad... Tú eres rápido. Y ya. No va de eso. Lo guay de esto, ¿vale? Es que yo puedo tener una aplicación donde utilice las dos cosas. Yo puedo hacerme mi aplicación en JavaScript con mi framework, el que yo esté acostumbrada a usar, y esa parte de cálculos grandes, ponerla en un ficherito de PyScript. Al final tenemos la interfaz esta de las Foreign Function Interface con las que puedo trabajar. Yo puedo hablar con JavaScript, puedo exportarme módulos de JavaScript, funciones de JavaScript a Python y trabajar con ellas y combinar el código. Y puede estar mi web hecha pues como la estáis haciendo hasta ahora, y ese trocito que me es interesante que lo calcule Python, pues ponerle ese peso a PyScript. No han llegado PyScript a reemplazar nada, sino es un acompañamiento, ¿no? Un extra, una forma de acercar los mundos y facilitar el aprendizaje, pero también pues, de traer toda esa potencia que tenemos al frontend. Además, otra cosa guay que hay y otra cosa que se plantea es, oye, ¿y dentro de Python va a reemplazar pues, cosas que tenemos como Django, tal? No. Son cosas separadas. Django sigue siendo, pues tenía un ORM súper fuerte y sigue teniendo su motor de plantillas, y ni siquiera creo que la idea sea acabar con el motor, con Jinja o el que subimos, con el motor de plantillas que usemos, porque si yo estoy usando un motor de plantillas, quiere decir que no necesito la potencia que me puede o los extras que me puede aportar PyScript. Y si yo necesito hacerme una web más tal, más seria, pues me voy a poner a hacer un frontend más
pues el típico al uso, ¿no? Con su JavaScript, con su framework que yo utilice, con lo que esté más cómoda, con sus componentes y demás. La idea es esa, esas partes que pueden ser interesantes, sobre todo ahora mismo en el mundo de datos, facilitar el trabajo con ellas. Entonces, bueno, creo que es muy guay que se unan estos dos mundos y se tienda este puente. Y ese es un poquito. Espero que no os odiéis a la gente de backend, aunque nos guste meter el dedo en todas partes. Que muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, cualquier duda, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, Jimena, por tu charla. Yo creo que hay tiempo para algunas preguntas. Sí. Hola, Jimena. Buenas. Muchas gracias, muy interesante la charla. Una duda que me ha quedado es dónde, o sea, a ver, las librerías que tú importas, ¿dónde están? ¿Dónde? Obviamente me imagino que se ejecutarán en el navegador, pero ¿desde dónde se importan? ¿Cómo se importan? Funciona un poco como cuando aquí no hay PIB, trabajamos con Node Modules, que hacemos el npm install tal y te genera todos los ficheros. Pues un poco igual, lo único que con pip install, normalmente con PyODide serán librerías de PyPI. Con MicroPython aún no se pueden traer por el peso que tienen, pero bueno, están trabajando en las integraciones. Pero Claro, el sistema es parecido. Pero ¿dónde está pip? O sea, quiero decir, ¿cómo se instala eso? Es que como no, Sí. no veo, no sé si es que enlazas dibujito. algún fichero Sí, en la sí, tienes cabecera razón. o qué es lo que... Tú cuando pones PyScript en las cabeceras, ya también una cosa guay que tiene es que te trae la terminal de Python al frontend y te ejecuta una terminal de Python en el frontend directamente. Entonces, en esa terminal que se lanza, nada, poniendo un comandito, es más, creo que la tienes que... ¿Esa terminal es accesible? Sí, es una terminal como una terminal normal de un Linux que tendrías en tu ordenador. Desde ahí la puedes lanzar cualquier comando típico que te lanzarías en el entorno de Python dentro del navegador y ya trabajar con ello. Y luego a la hora de pasar a los usuarios simplemente pones un flag para que no se muestre y ya está. Y hoy he visto además que hay una nueva implementación para volcarla en la consola típica del navegador y que ya no sea una embebida que te lance. Entonces, creo que esa es la respuesta. Muchísimas gracias por la pregunta. Muy buenas, Jimena. Hola. Si ahora tenemos Python Script, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No crees que sería montar un Angular Py o Py Angular? Y entonces ya, Y ya acabamos con tendríamos todo el stack con Python. No sé, ahí, para engar ahí en la llaga. No, creo que realmente el frontend, el Python en el frontend está muy lejos de ser lo que es JavaScript con sus frameworks y todo esto, sino que es más un añadido, un extra. No creo que vaya a evolucionar por ramas así. O sea, en el futuro, quién sabe. Pero vamos, no, por las líneas que he visto en las que están trabajando, no me parece que vayan a ir a meterse en temas de componentes y de ese tipo, ya cosas de interfaz de verdad, de ponerte a hacer un UI bien. Hola. Charla, ¿el acceso a hardware desde PyScript es posible? O sea, ¿podrías usar Sí. librerías como CuPy o Pygame? A ver, al final tú estás usando el estándar de WASM por debajo. Entonces, todo lo que te permita el estándar, que es el que te permite el acceso a los recursos del ordenador y demás, vas a poder hacerlo, sí. Sí, porque compila a ello. Al final, el objetivo es compilar a ello y trabajar con ello. Vale, vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Respecto a lo que comentaba el compañero sobre lo de la terminal se está ejecutando en el propio browser o en el servidor desde donde te vienen las requests. No, todo va en el browser, todo. Con lo cual tendrías, digamos, una versión de Python dentro del Sí, browser. ese script que ponemos arriba en las cabeceras, en el que le decimos
qué versión de PyScript queremos usar, es el que te indica pues, con qué versión se va a levantar ese entorno y con qué versión se va a abrir esa terminal y con qué herramientas vas a poder trabajar. Vale, ¿y qué limitaciones tendría entonces respecto a, por ejemplo, JavaScript? O sea, ¿qué cosas se puedes hacer en Python que con PyScript no podrías hacer? Da igual lo que... A ver, al final el proyecto tiene 2 años, está en desarrollo, va creciendo, pero creo que bueno, aún hay muchas cosas que hay que salvar las distancias. También a niveles de optimización, pues bueno, a lo mejor no todo es interesante llevarlo al front, sigue siendo interesante tener un backend donde se computen muchas cosas. Ya digo, no está todo migrado. Es verdad que se compila CPython, entonces todo lo que tenga CPython va a estar, ¿no? Pero es verdad que todo lo que hace CPython no está todavía en PyScript. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿No queda ninguna otra pregunta? ¿Sí? Me parece bien. No, es que van surgiendo preguntas a medida que la gente también pregunta cosas. Cuando tú te descargas una librería, ¿eso dónde se queda? O sea, cuando haces un pip install, vamos, ¿eso se lo descarga al ordenador, me imagino? Sí, al final es como cuando te generas el lock, es lo mismo, se quedan ahí las dependencias con las librerías y luego pues cuando generes una build para ya generar un frontend bien, pues va a seguir el mismo patrón que siga JavaScript. Y eso lo que tiene por detrás, o sea, quiero decir, a nivel de máquina, que es un Linux o el entorno virtual, ¿qué viene a ser? El entorno virtual, sí, imagino que sí, que lo que va a Digo, emular... porque, por ejemplo, yo qué sé, estoy pensando en la típica diferencia entre Windows y Linux Claro. o Mac, que tú tienes DLLs y hay librerías que me imagino que ahí no funcionarán con Claro. las DLLs y todo eso. Claro, la terminal esta que se te levanta es una terminal en la que puedes hacer lo que haces dentro del environment que harías en local. O sea, y vas a poder usar los comandos que usarías en un environment Python en tu local como lo usarías de normal. Entonces, si aquellos comandos que estén fuera de ese entorno, que ya son los que tienen que ver con el sistema operativo, ya sea un Windows, un Mac o lo que sea, esos no los vas a poder tener. Es una terminal acotada a eso, solo a comandos del entorno. Gracias. Vale, bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Muchas Jimena, gracias. por tu charla. Espero que os haya gustado.